Ok, video 2 de la lección 1, ¿cierto? De este módulo 2, que es la cultura griega. Antes de comenzar, vuelvo a repetir, nosotros estamos utilizando siempre el texto de estudio, ¿ya? Y este módulo 2, que es cultura, civilización griega, se corresponde con el texto de estudio, se corresponde con la unidad 2, lección 1, páginas desde la 70 a la 86. Estas páginas ustedes las tienen que ir leyendo de a poco. Para esta, la primera lección, nosotros nos situaremos entre la página 70 y la 75, que es situarnos histórica y geográficamente en nuestra área de estudio, que es la civilización griega. Voy a ser muy resumido, ¿ya? Para poder dar luces de las grandes etapas de la historia de Grecia. Básicamente, nosotros tenemos en el desarrollo de la historia de Grecia algunas etapas, ¿ok? La primera etapa corresponde a lo que se llama la civilización cretense o minoica, que se desarrolló en la isla de Creta. La isla de Creta es una isla que está ubicada en el mar Egeo. El mar Egeo es el mar que rodea toda la zona geográfica y cultural griega, ¿ya? Grecia está ubicada en Europa, en una zona de Europa que se llama Península de los Balcanes. Cada uno de estos lugares en geografía se le llama topónimos. Topónimos es una palabra de origen griego, topos, lugar, nomos, nombre. Los nombres de los lugares, topónimos, los nombres de los lugares. Estos topónimos, ustedes tienen que ir manejándolos. Tienen que saber dónde queda Atenas, dónde queda Creta, dónde queda el mar Mediterráneo, dónde queda el mar Egeo, ¿ok? En el video anterior he explicado que ustedes elegirán 20 solamente, ¿ok? Pero obviamente hay muchísimos más que deberíamos todos saber, ¿cierto? Bueno, la primera fase de la historia de Grecia es la civilización cretense o minoica. La civilización cretense se desarrolló en esta isla de Creta y fue habitada por un pueblo que no se sabe el origen de dónde venían. Tampoco se ha podido descifrar su idioma. Lo que sabemos es que fue una civilización muy próspera en lo cultural y en lo económico, porque establecían redes comerciales a través del Mediterráneo con Egipto, con España, con los mismos griegos de la península de los Balcanes. Y bueno, esta civilización cretense, con el paso de los tiempos, fue destruida por los llamados aqueos. Los aqueos fueron los más antiguos griegos. Los griegos fueron un pueblo que llegó desde el norte, eso dicen los arqueólogos, llegó por el norte de las penínsulas de los Balcanes a la actual Grecia. Y cuando llegó, manejaba las armas de hierro, dominó a las poblaciones preexistentes en Grecia, en el territorio griego, y, digamos, dominó y destruyó lo que encontró al paso, entre ellas la civilización cretense. Estoy resumiendo todo mucho, ¿ok? La siguiente fase histórica importante, ¿ya?, es lo que se llama la polis arcaica. Polis es una palabra que se refiere para referirse a la ciudad griega. Es la palabra griega para ciudad. La polis griega se caracterizó porque eran independientes unas de otras. Por lo tanto, cada ciudad tenía su forma de gobierno, sus leyes, y estaban circunscritas a un determinado territorio, ¿ok? Por lo tanto, Grecia en la antigüedad no fue una unidad política territorial como nosotros podemos imaginar
Chile o Argentina, o Grecia como es hoy, sino que eran diferentes ciudades independientes en lo político, pero unidas por una herencia cultural, entre las cuales las más importantes eran el idioma, el griego antiguo, y la religión o la religiosidad, el reconocimiento de deidades en común. Uno de los elementos culturales que más cohesionó la cultura de los griegos antiguos fueron los deportes. Los griegos fueron los creadores de las Olimpiadas. Recibe este nombre porque se desarrollaban en la ciudad de Olimpos. Bueno, la siguiente fase que nosotros consideraremos importante es la más conocida por la historia, o la más estudiada o enseñada, ¿ya? Que es la época clásica. La época clásica se le llama al periodo principalmente que se desarrolló desde 490 a.C., retrocediendo los numeritos, 480, es decir, durante el siglo V a.C., y parte del siglo IV a.C. En estas más de 100 años, las diferentes ciudades-estado eran ciudades y a la vez eran un estado independiente uno del otro. Por eso se le llama ciudad-estado. Las ciudades-estado griegas pudieron florecer culturalmente y políticamente, económicamente. De todas las ciudades, las más importantes o las que lograron desarrollarse de un modo de mejor manera fueron Atenas y Esparta. También hay una tercera ciudad que fue Corinto. ¿Ok? Siempre se ha establecido la dicotomía, la diferenciación entre el sistema político ateniense y el sistema político espartano. El sistema político espartano era lo que se le llama una oligarquía. Oligos, pocos. El gobierno de unos pocos. La democracia, perdón, es el gobierno del demos. El demos es el pueblo. Ok, en la época clásica ateniense, nosotros tenemos lo que será la médula de este módulo 2, es decir, la evolución democrática de Atenas. ¿Por qué se desarrolló la democracia en Atenas? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y cuáles fueron las características que tuvo? Eso lo veremos en las otras sesiones. Bueno, después de este periodo clásico, en este periodo clásico hubo dos eventos muy importantes. Uno fue las guerras contra los persas, que también se llaman las guerras médicas, porque a los persas se les llamaba medos, ¿ok? Nada que ver con los médicos doctores, sino que la guerra es contra los medos, los persas. Esa guerra fue una demostración de que en caso de guerra los atenienses podían unirse política y militarmente para luchar contra un enemigo común, tal cual fue el caso en la cual las diferentes ciudades se organizaron y se unieron para pelear contra los persas. De todas estas ciudades, la más importante, la que digamos comandó las acciones, fue Atenas, que ya para entonces, con su democracia, era una ciudad muy próspera y rica. Luego de esta guerra famosa de los persas, de la cual hay mucha cinematografía, devino la famosa guerra del Peloponeso, que consistió en una lucha interna entre griegos para disputarse quién tenía la hegemonía, el poder de dominar a las demás ciudades, ¿ya? Esta guerra del Peloponeso fue causada porque Atenas, que había liderado la lucha contra los persas, quiso que las demás ciudades le pagaran tributo a Atenas.
Y bueno, las ciudades se opusieron, entre ellas Corinto, la más importante, que se opuso a los griegos, y lucharon corintos y espartanos contra atenienses. Atenas fue derrotada y con este evento se inicia la llamada decadencia política griega. ¿Por qué? Porque las ciudades-estado desde ahora en adelante ya comenzarán a estar dominadas por un soberano extranjero. ¿Quién será este soberano extranjero? Filipo de Macedonia. Macedonia es una zona del norte de Grecia que comenzará, digamos, la dominación de las diferentes ciudades-estado griegas. Ya estamos hablando de los años 330 antes de Cristo. Con esto se inicia la última fase de la gran historia griega antigua. Después vendrán muchos otros periodos que se le llama el periodo helenístico. Filipo de Macedonia tuvo un hijo llamado Alejandro Magno, que fue un gran conquistador y quiso poner a raya a los persas. Lo logró, dominó el imperio de los persas y logró construir el primer gran imperio, digamos, de Occidente, antes de los romanos, que fue el imperio helenístico. A la muerte de Alejandro Magno, este imperio se dividirá, ¿ok? Sin embargo, tendremos que en este largo periodo helénico, la cultura griega llegará a diferentes lugares de Europa oriental y principalmente del Oriente Medio, los actuales países de Turquía, Siria, Irak, Irán, Egipto, todos esos países que habían sido alguna vez dominados por los persas y después por Alejandro Magno. Desde este periodo comenzarán a ser influenciados por los griegos, llamado este periodo el periodo de la helenización. Tanto es así que para momentos del surgimiento del cristianismo, los primeros libros de la buena noticia de Jesús el Cristo, Jesús el ungido, serán escritos en griego. ¿Ok? Bueno, es así como tenemos visualizado solamente las grandes etapas de la historia griega. Pero la civilización cretense, la civilización de Micenas, que destruyó la cretense, el periodo de la polis arcaica, el periodo de la polis clásica, donde ahí está la democracia ateniense que nosotros veremos en las clases 2 y 3, luego el periodo helénico. Yo creo que ahí estamos por hoy, ya con estos dos videitos de introductorios al módulo 2, la civilización griega. Entonces, recapitulando, la actividad consistirá en que ustedes harán un mapa histórico. ¿De qué? Del mar Mediterráneo en la época griega. Elegirán 20 lugares geográficos de un listado que yo pondré en LIRMI. Elegirán 20, ¿ok? Ustedes los ubicarán con letra clarita, un punto. Lo pueden hacer con simbología. Pueden poner numeritos y acá al lado la relación entre el número y lo que están hablando, lo que están situando. Y lo que es tan importante como lo primero es que en este mapa histórico reseñarán un elemento histórico de la larga historia griega. Puede ser cualquiera de los mencionados en este video o alguno que ustedes busquen, encuentren por la red, ¿ya? Hay muchos elementos. Por lo tanto, ustedes verán las páginas de la lección 1, unidad 2, la civilización griega, ojearán, leerán, estudiarán y elegirán poner un suceso, un fenómeno histórico que ustedes pondrán en su mapa histórico, ¿ya? Puede ser cualquiera de este periodo, digamos, de la civilización griega antigua.
¿Por qué digo esto? Porque después la historia de Grecia continúa a lo largo del Imperio Romano, Bizancio y todo eso, pero eso no lo veremos ahora, ¿cierto? Estimados y estimadas, hasta la próxima, que será nuestra clase online, ¿ya? Que eso vendrá siendo el jueves 11 de junio. Nosotros tendremos clase online el jueves 11 y el jueves 18. Ahí ahondaremos sobre las características de la democracia ateniense. Vayan pensando también qué elemento cultural de los griegos ustedes creen que es el más importante al día de hoy, ¿ya? Porque eso será parte de la última lección. De manera que ustedes ahora ya tienen un mapa general, un plan general de lo que es su módulo 2 de séptimo, la civilización griega. Hasta la próxima, su profesor de historia, Aldo Yáñez.